Cuenta la historia que los africanos traídos al entonces virreinato de la Nueva Granada llegaron vendidos en calidad de esclavos por el puerto de Cartagena. Provenientes de la costa occidental de África, estos pueblos fueron raptados y desarraigados, para luego ser trasladados como mercancía a la costa Caribe, al interior del país y al Golfo de Urabá. Los esclavos y esclavas africanos y su descendencia fueron sometidos a diversos vejámenes que les impulsaron a la resistencia, a la rebelión y al deseo de liberarse del yugo colonial. Aquellos que lograban escaparse eran considerados cimarrones, quienes a su vez conformaron palenques, donde lograron convivir de acuerdo a sus normas y costumbres. ¿Cuál es el panorama actual de Colombia sobre la justicia afro? Quédate al final y lo averiguaremos. Entrevistas, información, datos y mucho más. Aquí comienza la serie de podcast Voces de Justicia con Deiber Conde y Lucy Quiñones. Bienvenidos. Un saludo cordial para todos nuestros oyentes. Les damos la bienvenida a la serie de podcast Voces de Justicia, el espacio donde las comunidades tienen voz y les acercamos a temas sobre el acceso a la justicia con un enfoque centrado en las personas. Hoy abordaremos un capítulo relacionado a la justicia afro. Según una publicación del diario El Tiempo en el año 2022, en Colombia 4.4 millones de personas se autorreconocen como negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Esto es aproximadamente el 8,6% de la población nacional. Para acompañarme a tratar este tema en el día de hoy, está con nosotros nuestro compañero Deiber Conde. Bienvenido, Deiber. Hola Lucy, le envío un saludo muy especial a toda nuestra audiencia. Y tal como comentabas, los colombianos sabemos que nuestro país es un territorio muy diverso en sus culturas, en sus dialectos, en sus razas, pero también en la manera en que los diferentes pueblos ancestrales aplican justicia propia. Es por eso que en el capítulo de hoy tenemos dos invitados especiales. Se trata de Julián Esaú Calle, quien hace parte del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de San José de Uré y es uno de los fundadores de este municipio del sur de Córdoba. En el Bajo Cauca antioqueño, más exactamente en el corregimiento Jardín, municipio de Cáceres, se encuentra David Dilicio Cogollo, representante de la comunidad negra del Consejo de Negritudes Tamaná, y además es la autoridad negra en el territorio ante el Mecanismo Especial de Consulta MEC en Asuntos PEDED. Así que tenemos invitados con conocimiento de causa en el tema que abordaremos el día de hoy. Conozcamos mucho más sobre la justicia afro en Colombia. En su artículo 7º, la Constitución colombiana de 1991 establece el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de nuestra nación. 2 años después, la Ley 70 de 1993 reconoció el derecho de estas comunidades a su autonomía, al territorio y al ejercicio de una justicia o gobierno propio. Esto permitió que en todo el país se organizaran consejos comunitarios, que son entes territoriales legítimamente constituidos para administrar sus territorios, y trabajan en articulación con las administraciones municipales, departamentales y los comités locales de justicia. El Consejo Comunitario de San José de Uré fue constituido en el año 2002, hace 21 años. El territorio de Uré ancestralmente le pertenecía a los urezanos y por causa de problemas de propiedad la fuimos perdiendo. Entonces un grupo de personas comenzamos a leer la Ley 70 y en la Ley 70 hay un capítulo que es el tercero, que habla sobre el reconocimiento de los territorios colectivos y cómo se hace el procedimiento para acceder a tierra. La motivó primeramente la consecución de territorios, tierra, para cosechar propia. Don Esaú Calle es un conocido líder social y conciliador en equidad de San José de Uré. Integró el comité que dio vida jurídica a este municipio y nos cuenta de qué manera el Consejo de Negritudes
ha ayudado a la resolución de conflictos, ya que tiempo atrás y ante la falta de fortalecimiento de la justicia propia, se acudía a actores ilegales para resolverlos. ¿Qué pasa? Que al principio encontramos muchas, sobre todo sobre las mujeres, conflictos de pareja, que iban al otro lado a buscar la solución. Cuando comenzamos a hacer conciliatón, a hacer incidencia en nuestro mismo consejo comunitario, de poner los casos de cómo nuestros padres, nuestras madres solucionaban los conflictos. Entonces comenzó una nueva imagen sobre eso. Hicimos un proceso de visibilizar la figura del sabedor, del mayor, de la mayora, del conciliador. En la actualidad, el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de San José de Uré está integrado por 80 familias y avanzan en el reconocimiento de la Guardia Cimarrona, de las autoridades propias y en la protección del territorio, donde también habitan comunidades indígenas de la etnia zenú. La finalidad de la justicia propia es mantener el buen vivir al interior de la comunidad, ¿sí? Entonces, que estemos bien, que hayan garantías de poder disfrutar de donde estamos. Prácticas de justicia que han estado a través de la historia que nosotros hemos heredado y que en medio de las circunstancias en las que vivimos ahora, pues ponemos nuestros esfuerzos para seguirlos conservando y seguir protegiendo. Ese sistema se ha venido heredando en todos los pueblos afro y lo estamos tratando de sistematizar básicamente para tratar de demostrarle al gobierno nacional de que es un sistema vivo. Tenemos un reglamento interno, ¿sí? Y el mismo reglamento hemos ido y un reglamento que uno lo va construyendo, ¿sí? Porque cada día tienen que salir cosas nuevas. En esa medida estamos haciendo un proceso de recuperación de nuestra ancestralidad, en donde hacemos procesos de armonización, de sanación también del territorio, también del cuerpo, pero también del alma. Nuestra justicia se caracteriza por tener el diálogo como principal elemento para resolver conflictos. Eso sí es algo que nos une, ¿no? También es lo que nos nutre, ¿no? Y lo que nos fortalece. El tipo de solución que se busca es buscar armonizar, recomponer lo que se ha dañado. No es una especie de venganza. Y se trata de que, por grave que sea el conflicto, el problema que se haya presentado, las dos partes terminen en armonía. Es que eso hace parte también del concepto de familia extensa, cómo dentro de tu casa mantenés una armonía de vida. Y lo que nosotros hemos venido haciendo, primero es garantizar la tranquilidad, ¿sí? Garantizar la paz, ¿sí? Y el buen vivir de las comunidades. El programa Justicia Inclusiva de USAID implementa en el Bajo Cauca y sur de Córdoba estrategias de gran importancia para las comunidades étnicas. Una de ellas está orientada al reconocimiento social, cultural, institucional y legal de las prácticas y los saberes de justicia ancestral o propia que tienen las comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras. A través de estas acciones, la estrategia impulsa el fortalecimiento de las capacidades de los pueblos étnicos y sus autoridades de gobierno ancestral en el posicionamiento de la justicia afrocolombiana. Continuando con nuestro tema del día de hoy, le preguntamos a David Dilicio del Consejo de Negritudes de Jardín Tamaná, ¿cómo puede constituirse un consejo comunitario y cuál sería entonces el rol de estos consejos en el fortalecimiento de la justicia propia afro? Para ser un consejo comunitario, primero todo el mundo debe autorreconocerse, sin temor, sin penas, sin prejuicios, reconocerse como negro para poder llegar a ser una comunidad organizada y una comunidad negra o un consejo comunitario, el cual es avalado por una resolución que emite la alcaldía municipal
no es el Ministerio del Interior, como muchos creen. Es la resolución municipal que se pide para dar por hecho que hay una comunidad negra organizada en el territorio rural. El Consejo Comunitario de Negritudes de Jardín Tamaná se constituyó a través de la Resolución 261 del 15 de agosto de 2017 y está conformado por 50 núcleos familiares y desde entonces ha asumido una importante labor que para don Dilicio es la única que tienen los consejos de negritudes en el país. La única razón de ser de un consejo comunitario es titular, que la Agencia Nacional de Tierra le titule un terreno colectivo para ahí poder desarrollar el pueblo negro como tal, con todas sus costumbres de hábitat, de gastronomía, de vestimenta, de medicina ancestral, de todo lo inherente a lo que es un negro africano introducido a este país mediante los esclavistas en los años 1600. El 27 de agosto de 1993 se expidió la Ley 70, que tiene como objetivos reconocer los derechos de las comunidades negras y su diversidad étnica y cultural, asegurar su participación en la toma de decisiones, proteger sus territorios y su medio ambiente, reconocer la propiedad territorial y los derechos colectivos de las comunidades negras. De esta ley se desprende el decreto 1745 de 1995, por el cual se adopta el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las tierras de las comunidades negras. Según el Ministerio del Interior, en Colombia se encuentran tituladas más de 5,6 millones de hectáreas en territorios ancestrales y tradicionales a comunidades afrodescendientes. El 95,3% de esos títulos se otorgaron en la región del Pacífico y el restante en las regiones Andina, Amazonía, Orinoquia, Caribe e Insular. Ante este mismo ministerio se han registrado un total de 298 consejos comunitarios, zonas donde el conflicto armado ha dejado millones de víctimas y la mayoría de su población vive con necesidades básicas insatisfechas. Han pasado 27 años desde que se promulgó la Ley 70 y aún no se ha reglamentado en su totalidad. En estos años, las comunidades negras, raizales y palenqueras del país no han dejado de defender los derechos que les permita avanzar para cerrar las brechas históricas entre las comunidades negras y sus territorios con respecto al resto de la sociedad colombiana. En el contexto actual de posacuerdos de paz, se hace necesario establecer propuestas de reglamentación de la Ley 70, considerando las características sociales de las comunidades afrocolombianas, que debido al conflicto armado se han transformado desde hace 27 años. Y de esta forma hemos llegado a la parte final de Voces de Justicia, el podcast donde las comunidades tienen voz. Agradecemos a nuestros participantes, Julián Esaú Calle y David Dilicio, por aceptar la invitación, a nuestros oyentes por permanecer con nosotros y al programa Justicia Inclusiva de USAID por hacer posible este espacio. Nos encontramos en una próxima emisión de Voces de Justicia, el podcast donde las comunidades tienen voz. No olvidemos que para lograr la paz necesitamos justicia y para que haya justicia hay que centrarse en las personas. Hasta pronto. Si te gustó este capítulo de Voces de Justicia, puedes volver a escucharlo en nuestra página web www.sinergiapor.co, en nuestro canal de YouTube, fanpage de Facebook, nuestras cuentas de Anchor, SoundCloud y Spotify, además de la página de Facebook del programa Justicia Inclusiva de USAID. Voces de Justicia, el podcast donde las comunidades tienen voz. La producción de este podcast fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Los contenidos y opiniones expresados en este podcast son responsabilidad de la Corporación Sinergia Comunicaciones de Montelíbano y no representan las opiniones de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.